Alejandro corrió por las calles empedradas de Madrid. El corazón latiéndole con fuerza mientras el teléfono vibraba en su bolsillo. Era la llamada de Carlos. Su mejor amigo desde la universidad. Quien celebraba su cumpleaños en un bar del centro. Pero en ese momento, Alejandro estaba frente a la puerta de Miguel, el padre de Carlos, con una botella de vino en la mano y una excusa improvisada en los labios. Abrió la puerta y Miguel lo miró con esa intensidad que siempre lo desarmaba. Diciendo, no pudiste ir a la fiesta de mi hijo. Pero puedes celebrar conmigo. Aquella frase, pronunciada con una voz grave y cargada de insinuación, fue el detonante de un secreto que cambiaría todo. Alejandro entró en el apartamento. Un lugar elegante en el barrio de Malasaña. Decorado con libros de derecho y fotos familiares que ahora le producían un nudo en el estómago. Miguel. Un abogado de 45 años divorciado desde hacía 10. Sirvió 2 copas de vino tinto y se sentó en el sofá, invitándolo a unirse. Carlos me dijo que estabas ocupado con el trabajo, comentó Miguel. Sus ojos marrones clavados en los de Alejandro. El joven, de 25 años y recién graduado en periodismo, había mentido sobre una reunión de última hora para evitar la multitud ruidosa de la fiesta. La verdad era que las fiestas le recordaban su soledad. Su lucha interna por aceptar su orientación sexual en una familia conservadora que aún esperaba que se casara con una buena chica. La conversación fluyó con facilidad, como siempre ocurría entre ellos. Miguel hablaba de sus casos en el tribunal. De cómo la justicia a veces era ciega ante las verdades humanas. Y Alejandro compartía sus artículos sobre derechos sociales, tocando temas como la discriminación LGTB sin atreverse a personalizarlo. Pero esa noche, el vino soltó las lenguas. Miguel confesó que su divorcio no fue solo por diferencias irreconciliables, sino porque nunca pudo ser honesto consigo mismo. He vivido una vida de apariencias, Alejandro. En España, con todas las leyes progresistas, uno pensaría que es fácil. Pero en mi generación, en mi familia católica, salir del armario es como traicionar a Dios. Alejandro sintió un escalofrío, aquellas palabras resonaban en su propia alma. Él también había crecido en un hogar donde su padre, un militar retirado, repetía que los hombres de verdad no se desvían. Pronto, la charla se volvió íntima. Miguel admitió que había notado la forma en que Alejandro lo miraba durante las cenas familiares. Y el joven, ruborizado, no pudo negarlo. Es peligroso, murmuró Alejandro. Pero Miguel se acercó, su mano rozando la del joven en un gesto eléctrico. No hubo beso esa noche. Solo una promesa implícita de exploración. Alejandro se fue a casa con el corazón en turmoil, preguntándose si acababa de cruzar una línea irreversible. Al día siguiente, Carlos lo llamó furioso. ¿Dónde estabas anoche? Mi padre dijo que te vio por el barrio. Alejandro mintió de nuevo. Pero la semilla de la culpa ya había germinado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro evitaba a Carlos, alegando sobrecarga laboral. Pero en secreto se encontraba con Miguel en cafés discretos o paseos por el Retiro. Miguel, con su experiencia, guiaba las conversaciones hacia lo profundo. La sociedad nos juzga. ¿Pero qué hay de malo en amar a quien amas? Alejandro, atormentado, pensaba en su madre, quien soñaba con nietos. ¿Y en su hermana? Abiertamente homófoba. Una tarde, mientras caminaban,
Miguel le tomó la mano brevemente. Y Alejandro sintió una libertad efímera. Pero esa misma noche, en su apartamento solitario, lloró al recordar las palabras de su padre: si alguna vez me enterara de algo así, te desheredaría. La tensión aumentaba. Carlos empezó a sospechar algo raro en el comportamiento de su amigo. Estás distante, Ale. ¿Es por una chica? Alejandro negaba. Pero la mentira pesaba. Miguel, por su parte, lidiaba con su propio conflicto, amaba a su hijo más que nada. Pero esta atracción por Alejandro lo hacía cuestionar su rol paternal. En una cena familiar, donde Alejandro fue invitado, la atmósfera fue tensa. Miguel y él intercambiaban miradas cargadas. Y Carlos, intuitivo, notó la química. Papá, ¿por qué miras tanto a Ale? Parece que le estás interrogando como a un cliente. Miguel rió forzado. Pero internamente, el miedo lo carcomía. Alejandro comenzó a cuestionar sus decisiones. ¿Valía la pena arriesgar una amistad de años por un romance prohibido? La sociedad española, aunque avanzada, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Recordaba las manifestaciones contra el matrimonio igualitario en su juventud. Y cómo su familia aplaudía a los opositores. Una noche, solo en su cama, escribió en su diario: estoy traicionando a todos, incluido a mí mismo. Pero al día siguiente, un mensaje de Miguel lo arrastraba de vuelta: te necesito. Se encontraron en un hotel discreto. No para intimidad física, sino para hablar de futuros imposibles. Miguel propuso mantenerlo en secreto. Pero Alejandro dudaba: ¿y si Carlos se entera? ¿Sería el fin? La culpa se intensificaba. Alejandro soñaba con confrontaciones. Con su padre echándolo de casa. Con Carlos rompiendo la amistad. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propia batalla: su exmujer, madre de Carlos, aún influía en la familia. Y cualquier escándalo la haría regocijar. He sacrificado mucho por esta fachada, le dijo a Alejandro. El joven, sintiéndose atrapado, consideró romper todo. Pero la conexión era demasiado fuerte. En una discusión acalorada, Alejandro exclamó: esto nos destruirá a todos. Miguel, con lágrimas, respondió: tal vez. Pero negarlo nos destruye más. Hacia el final de esta primera etapa, Alejandro tomó una decisión impulsiva: confrontar a Miguel sobre el futuro. En un parque bajo el sol madrileño, le dijo: no puedo seguir mintiendo. Miguel, sorprendido, propuso un plan: revelar la verdad gradualmente. Pero justo entonces, recibieron una llamada de Carlos, quien los invitaba a una cena. El pánico se apoderó de ellos. ¿Era una trampa? La tensión alcanzaba un nuevo pico, preparando el terreno para revelaciones mayores. La cena en casa de Carlos fue un campo minado emocional. El apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid, irónicamente elegido por Carlos por su vibrante vida nocturna, ahora parecía un escenario de juicio. Carlos, de 25 años como Alejandro, cocinaba paella mientras charlaba animadamente, ajeno al torbellino interno de sus invitados. Miguel llegó primero, su expresión estoica ocultando el nerviosismo.
Alejandro apareció minutos después. Con el pulso acelerado. «¿Por fin juntos?», exclamó Carlos. Sirviendo vino. Pero en sus ojos había una sombra de duda. Durante la cena, las conversaciones superficiales dieron paso a temas profundos. Carlos mencionó un artículo sobre derechos LGTB que Alejandro había escrito. «Es genial cómo defiendes eso, Ale. Ojalá más gente lo hiciera». Alejandro tragó saliva, sintiendo la hipocresía. Miguel intervino: «La sociedad ha cambiado, hijo. Pero no todos pueden ser abiertos». Carlos rió: «Papá. Tú eres el más conservador aquí. ¿Imaginas si uno de nosotros fuera gay?». El silencio cayó como una losa. Alejandro miró a Miguel, quien evitó su mirada. La tensión era palpable. Y Alejandro sintió que el aire se espesaba. Después de la cena, mientras lavaban platos, Carlos confrontó a Alejandro en la cocina. «Dime la verdad. ¿Qué pasa entre tú y mi padre? Los he visto mirarse raro». Alejandro negó. Pero su voz temblaba. «Es tu imaginación». Carlos, herido, insistió: «No soy tonto. Si hay algo, dímelo». Alejandro salió huyendo, excusándose con un dolor de cabeza. En la calle, Miguel lo alcanzó. «Tenemos que parar esto antes de que explote». Pero en lugar de separarse, se abrazaron brevemente en la oscuridad. Un acto de desesperación. Los días siguientes fueron de paranoia. Alejandro evitaba llamadas de Carlos, sumergiéndose en trabajo para distraerse. Pero su mente volvía a Miguel. A las noches de conversaciones profundas sobre identidad y sacrificio. Miguel, por su lado, lidiaba con remordimientos paternales. «Estoy traicionando a mi hijo», confesó en una llamada nocturna. Alejandro, llorando, respondió: «Y yo a mi amigo». La relación, aún platónica en lo físico, se profundizaba emocionalmente, convirtiéndose en un refugio contra el mundo. Una tarde, en un café de Gran Vía, Miguel propuso un viaje corto a Barcelona para aclarar ideas. Alejandro aceptó, viendo en ello una escapada de la presión madrileña. En el tren, hablaron de sus pasados, Miguel de su matrimonio forzado por expectativas familiares, Alejandro de su adolescencia reprimida. En Barcelona, pasearon por la Rambla, sintiéndose libres por primera vez. Pero la realidad los alcanzó: un mensaje de Carlos preguntando por el paradero de su padre. Miguel mintió, diciendo que estaba en un congreso legal en la ciudad condal. La conexión se intensificó. Sentados en la playa de Barceloneta, Miguel admitió: «Te amo, Alejandro. Pero esto cuesta caro». El joven, con el corazón desbocado, reciprocó: «Yo también». «¿Pero qué precio pagaremos?». Regresaron a Madrid con promesas de cautela. Pero el daño estaba hecho. Carlos, sospechoso, investigó, revisó el teléfono de su padre y encontró mensajes ambiguos. La rabia lo invadió. «¿Papá con mi mejor amigo? Es asqueroso», pensó, luchando con sus propios prejuicios internalizados pese a vivir en un barrio progresista. La confrontación llegó en una noche lluviosa.
Carlos irrumpió en el apartamento de Alejandro, gritando: ¿Cómo pudiste? Mi padre. Alejandro, pálido, no negó. Lo siento, Carlos. Pasó sin planearlo. Carlos. Con lágrimas. Exclamó: traidores. Pensaste en mí. Golpeó la pared y se fue, dejando a Alejandro destrozado. Llamó a Miguel, quien corrió a su lado. Tenemos que enfrentarlo juntos, dijo Miguel. Pero internamente, Miguel dudaba: ¿valía la pena perder a su hijo por esto? Alejandro enfrentó a su familia. Contó a su madre, quien reaccionó con shock: eso es pecado. ¿Qué dirá tu padre? El militar, al enterarse, lo llamó: eres una decepción. No vuelvas a casa. Alejandro solo cuestionó todo. ¿Era amor o egoísmo? Miguel, meanwhile, intentaba reconciliarse con Carlos. ¿Quién lo evitaba? Has destruido nuestra familia, le dijo en una llamada tensa. Miguel, roto, consideró romper con Alejandro para salvar su relación paternal. La sociedad añadía presión. Amigos comunes murmuraban. Y en el trabajo de Alejandro, rumores afectaban su credibilidad. ¿Un periodista gay enredado con un hombre mayor? Suena a escándalo. ¿Decían? Miguel perdía clientes conservadores. El costo era alto: aislamiento, dolor emocional, pérdida de confianza. En una terapia improvisada con un amigo mutuo, Alejandro confesó: elegí el amor. ¿Pero fue correcto? El amigo respondió: el amor no es elección. Pero las acciones sí. Hacia el clímax de esta fase, Alejandro y Miguel se reunieron en secreto, decidiendo persistir pese a todo. Pero una llamada anónima a la exmujer de Miguel amenazaba con exponerlos. La tensión escalaba, preparando una explosión mayor. La amenaza anónima fue el catalizador. La exmujer de Miguel, Elena, llamó furiosa: ¿estás con el amigo de nuestro hijo? ¿Es repugnante? Miguel, defendiendo su verdad, respondió: es mi vida ahora. Elena, conservadora, amenazó con contarlo a toda la familia. Carlos, al enterarse, se alió con su madre, sintiéndose doblemente traicionado. Papá, elegiste a un extraño sobre mí. Le espetó en una reunión tensa en un café neutral. Miguel, con voz quebrada, explicó: no es un extraño. Es alguien que me entiende. Carlos salió enfurecido, cortando contacto. Alejandro, meanwhile, lidiaba con su propio infierno familiar. Su padre lo desheredó formalmente. Y su madre, dividida, le suplicó que cambiara. Ve a terapia. Hijo, esto es una fase. Alejandro, herido, se refugió en Miguel. Pero la relación ahora era un bálsamo amargo. Estamos pagando un precio alto, murmuró una noche en brazos del otro. Miguel Nadib: pero renunciaríamos. La respuesta era no. Pero la duda persistía. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y tradición,
amplificaba el drama. En foros online. Rumores circulaban, abogado gay con joven amante. Miguel perdió un caso importante por prejuicios del juez. Alejandro. En su periódico. Fue marginado, tu vida personal distrae. Amigos se dividían, algunos apoyaban. Otros condenaban. Una noche. En una manifestación LGTB en Sol. Alejandro y Miguel marcharon juntos. Sintiendo solidaridad. Pero al volver. Un ataque verbal de un grupo conservador los sacudió, pecadores. Arruinaréis familias. Internamente. Los conflictos se profundizaban. Alejandro soñaba con reconciliación. Pero Carlos lo bloqueaba. Miguel. Atormentado por la paternidad. Escribía cartas no enviadas a su hijo, te amo. Pero no puedo negar quién soy. Una decisión clave llegó, Miguel propuso terapia familiar. Carlos aceptó a regañadientes. Pero en la sesión. Explotó, me robaste a mi amigo. El terapeuta mediaba, el amor no roba. Pero la secrecía duele. Alejandro. Presente. Admitió, fui egoísta. Carlos. Llorando. Confesó sus propios miedos, tengo miedo de que esto me defina. La terapia reveló capas, Carlos había sospechado la orientación de su padre años atrás. Pero lo reprimía. Pensé que era mi imaginación. Miguel. Vulnerable. Compartió su lucha, crecí en la España franquista. Donde ser gay era cárcel. Alejandro añadió su perspectiva, en mi familia militar. Es traición. La sesión terminó en impasse. Pero plantó semillas de entendimiento. Sin embargo, nuevas traiciones surgieron. Elena. Vengativa. Filtró la historia a la prensa local. Un artículo titulado Abogado en escándalo gay salió. Exponiendo nombres. Miguel. Furioso. Confrontó a Elena, destruyes vidas por rencor. Ella replicó, tú destruiste nuestra familia primero. Carlos. Dividido. Defendió a su madre inicialmente. Pero al ver el dolor de su padre. ¿Vaciló? Alejandro enfrentó el backlash público. En redes. Lo tildaban de rompehogares. Su jefe lo llamó, toma un descanso. Solo. Consideró huir a otra ciudad. Pero Miguel lo detuvo, luchamos juntos. En una noche de crisis. Alejandro exclamó, todo esto por amor. ¿Vale la pena? Miguel. Abrazándolo. Respondió, el amor verdadero siempre cuesta. La alta sociedad añadía presión. Invitaciones a eventos legales cesaron para Miguel. Alejandro perdía contactos periodísticos. Pero en la adversidad. Su vínculo se fortalecía. Planearon mudarse a Valencia. Empezando de nuevo. Carlos. Enterado. Irrumpió, no huiréis. En una confrontación épica. Gritó, papá. Si te vas. Te pierdo para siempre. Miguel. Desgarrado. Eligió quedarse, no te abandonaré. Hijo. Alejandro sintió la traición, ¿me dejas por él? Miguel explicó, es mi hijo. Debemos pausar. Herido. Alejandro se alejó. Cuestionando si el amor era sacrificio o egoísmo. Solo en su apartamento.
Reflexionó sobre elecciones, había perdido familia. Amigos. ¿Carrera? ¿Era correcto perseguir la felicidad a costa de otros? La tensión culminaba. Carlos. Viendo el dolor. Inició un diálogo con Alejandro, te extraño como amigo. Admitieron errores. Pero la herida era profunda. Miguel. Entre ambos. Pagaba el precio mayor, aislamiento paternal y romántico. Los meses siguientes fueron de lenta reconstrucción. Alejandro. Alejado de Miguel. Buscó terapia individual. He perdido todo por una elección. Confesó al psicólogo. Exploró su identidad. Reconociendo que su Classic Life había amplificado el drama. En el trabajo. Luchó por recuperar credibilidad. Escribiendo artículos sobre discriminación LGTB con pasión renovada. Su familia. Lentamente. Mostró grietas, su madre llamó. Diciendo, te quiero. Pero necesito tiempo. Miguel. Meanwhile. Reconstruía con Carlos. Padre e hijo pasaban tardes hablando. Sanando heridas. Carlos admitió, tengo prejuicios que debo superar. Miguel compartió historias de su juventud reprimida. Fomentando empatía. Pero extrañaba a Alejandro. Enviando mensajes no respondidos. Fue real. Escribía. Una reunión inesperada cambió el curso. En una conferencia sobre derechos en Sevilla. Alejandro y Miguel se encontraron. No puedo ignorarte. Dijo Alejandro. Conversaron horas. Reconociendo daños, nuestras decisiones hirieron a inocentes. Decidieron amistad primero. Pero la química persistía. Carlos. Enterado. Confrontó, si volvéis. ¿Hacedlo honesto? Sorprendentemente. Apoyó, he aprendido que el amor no elige. Pero advirtió, no más secretos. La familia extendida reaccionaba mixta, algunos condenaban. Otros aceptaban. Elena. Arrepentida. Se disculpó, fui cruel. Alejandro y Miguel reanudaron cautelosamente. Priorizando transparencia. En cenas familiares. Enfrentaban miradas. Pero persistían. La sociedad. Con tiempo. Se adaptaba, amigos regresaban. Carreras se recuperaban. Pero el costo permanecía, cicatrices emocionales. Relaciones fracturadas. En una noche reflexiva. Alejandro preguntó a Miguel, ¿fue correcto todo esto? Miguel respondió, las elecciones correctas duelen a veces. Carlos. Ahora aliado. Añadió, la verdad libera. Pero cuesta. La historia culminó en una boda simbólica en un jardín madrileño. No legal aún. Pero un compromiso. Familiares asistieron a regañadientes. Simbolizando progreso. Alejandro. Mirando a Miguel. Pensó en el viaje, traiciones. Daños. Despertares. Pero ¿fue la búsqueda del amor personal por encima de las obligaciones familiares una elección moralmente correcta? ¿O un acto de egoísmo que merecía el sufrimiento infligido?